Buenas tardes. Me corresponde abrir esta jornada, que como sabéis es la consecuencia de una serie de acuerdos que se tomaron en la Asamblea de diciembre. Esos acuerdos, recordáis que había uno que era la publicación en la web de un enlace a la página de ANMARC, que es la asociación, como sabéis todos, la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos. Otro era un informe del abogado que seguramente habéis recibido hoy por el mail sobre la legalidad o la falta de legalidad del anonimato de los compromisarios, un tema importante y sorprendente. Y otro es la realización de esta jornada, que habíamos previsto hacerla antes, pero que al final pues lo estamos haciendo ahora porque se les ha ido acumulando el trabajo. Me imagino que es que habéis estado viendo por todas partes. Con nosotros está Javier Santos, a quien conocéis perfectamente, que es el delegado de Asturias de ANMARC, y Félix Arranz, que es el delegado de Navarra. No, de La Rioja. De la Rioja. Y además es muy conocido de seguramente todos vosotros y tiene la escala en una persona conocida. Bueno, yo solamente deciros que me parece que este es un tema importantísimo para muchos de nosotros. Es la financiación de esta parte última de nuestra vida, en donde nos hemos encontrado por diversas razones con la sorpresa de que lo que nos daba el PCNA pues era absolutamente diferente de lo que pensábamos. Y nada, le doy la palabra a Javier para que presente a Félix y avanzamos. También está conectado Javier Mancilla, ¿no?, que es el presidente de ANMARC, pero bueno, ellos lo explicarán mejor. Hola, yo voy a ser muy breve. Iba a presentarme, pero creo que como todos peinamos canas, nos conocemos todos, ¿no? Yo solamente contar por qué soy socio de ANMARC. Lo que veo de ANMARC es que es una oportunidad para mejorar la vida de muchos arquitectos, de muchos colegas. Por lo tanto, veo una oportunidad. Antes de todo, y perdón, lo que también quiero es dar las gracias a la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos y personalizados ahora Miguel y Pepe, porque aunque sí es verdad que esto es el resultado de una iniciativa que nosotros tuvimos para presentar, para conseguir unos acuerdos para que se celebrase, sí es verdad que siempre he visto disposición en la Junta de Gobierno para ayudarnos y transmitir el mensaje que ANMARC está intentando trasladar a todos los arquitectos. Por último, comentar, como decía, que es una oportunidad, es que es una partida que yo creo que todos tenemos que jugar. Es decir, porque de partir en estos momentos, si la jugamos y apostamos por ella y luchamos por ella, lo peor que nos puede pasar es que nos quedemos como estamos. Y por lo tanto, todo lo que consigamos, pues redundará en lo que decía antes, en el beneficio de todos. Por último, presentar, porque van a explicar mejor que yo lo que significa, qué es ANMARC, cuáles son sus objetivos y qué es lo que significa. Aquí presente Félix Arranz, que es miembro de la, miembro de la Junta de Directiva de la asociación, y telemáticamente lo tendremos, si no se ve, se verá a Javier Mancilla, que es el presidente. Y yo lo único que destacar, o quiero manifestar públicamente, es mi admiración por ellos. Es decir, han tomado la antorcha de un objetivo muy loable, en principio de forma que Fontesca han empezado a luchar por algo que creen justo, y poco a poco estamos creciendo y poco a poco vemos que lo que en un principio parecía muy difícil, ahora parece algo menos difícil. Dicho esto, cedo la palabra a Félix. Muchas gracias, Javier. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a quienes estáis en la pantalla o en el futuro, porque estas cosas quedan ya fuera de tiempo al estar registradas.
Estamos en el Colegio de Arquitectos de Asturias, estamos en Oviedo. No querría solo dar las gracias. Yo creo que en este caso me parece que hay que ir más allá. Me gustaría congratular al colegio, a la Junta, al decano, a Miguel, a todos nosotros, porque pienso que en un momento en el que hemos aprendido el sentido de lo público respecto del mercado, es un momento para establecer muchas reflexiones, y esta es una de ellas, ¿no? ¿Por qué los arquitectos, cuando los españoles convencionales tienen un servicio público, por qué nosotros tenemos que tener alternativamente un servicio de mercado, ¿no? Es un tema interesante, es un tema importante, y es un tema que habla tanto del tiempo presente como del tiempo futuro. ¿Por qué congratular al colegio entonces? Caray, porque verifica la realidad. Lo que acabo de oír en asamblea, oye, que el abogado verifique, que contraste de qué manera todo este asunto de los copromisarios es un tema que es un comportamiento leal a los propios estatutos o no. ¿Qué pasa? ¿No? Está muy bien, porque efectivamente, ¿qué esperas del colegio? Pues que nos apoye como arquitectos, como colegiados, que nos ayude a distinguir dónde está la realidad y que nos dé servicio, efectivamente, ¿no? Y yo creo que la Universidad de Asturias está dando una lección con esta actitud que no necesita una implicación, sino al menos una transmisión de información, un compartir y sobre todo un verificar, insisto, localizar dónde está lo que realmente es veraz, ¿no? Tiempo presente. Estamos en vías de reclamar, pedir una pasarela. Sí, pero eso es el futuro. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Hay algunas luces. Parece ser que la propuesta actual es algo restrictiva. Deja a los pensionistas fuera. Pero parece ser que las cosas se van moviendo y a lo mejor no acaba siendo así. Ojalá. Esa es la labor de la asociación, insistir en que no debe ser así. Ahora lo explicará muy bien nuestro presidente, que tiene una, como comprobaréis, una enorme capacidad didáctica respecto a la situación, entre otros motivos porque se la sabe muy bien y se la ha trabajado y la ha sufrido muchísimo, ¿no? Eso es el tiempo futuro en cualquier caso, la pasarela. Ojalá llegue cuanto antes y ojalá sea justa, efectivamente, constitucional, universal, acoja a los pasivos y opcional, no obligatoria. Quien no quiera usar la pasarela, no la use. Quien la quiera usar, pues que la use y que haga sus cálculos. Pero hay el tiempo presente. Y aquí volvemos otra vez a la importancia de situaciones como la de hoy. Es muy importante que los compañeros y compañeras colegiados sepan en lo que ahora tienen, si es que no tienen otra cosa que es estar trabajando con una mutua, que es una entidad comercial que le da un producto, saber hasta qué punto eso es mejorable, curiosamente, pero no como tema financiero, sino como futuro de tu pensión o tu aportación a futuro cuando recuperes el dinero que has ido poniendo. Saber un poquito más de eso, porque hasta la fecha lo que sabíamos era escaso, solo promociones comerciales. Y ahora por fin se va sabiendo un poco más. Y en ese sentido se ha de agradecer incluso la propia hermandad, porque ya se está esforzando también en empezar a aclarar qué es lo que te da, qué es lo que no y tal. Con lo cual, y termino con esto, hay que recalcar que qué bonito es, qué importante cuando las comunidades, las personas, los colegios, las asociaciones se mueven en pro de algo, no en contra de nada, en pro de algo. Y esto es importante que también quede claro. Yo creo que tradicionalmente nuestros colegios se han movido en pro de los colegiados. En este caso, la asociación se mueve en pro de los derechos de arquitectos mutualistas para saber, para tomar decisiones en el tiempo presente, cómo mejoro lo que tengo en este momento, cómo lo evalúo y, por supuesto, el tiempo futuro. Y, desde luego, no necesariamente en contra. La hermandad fue un invento maravilloso en su momento, evolucionó, ahora es lo que es, tampoco le ha quedado más remedio que ser lo que es lo que es, pero nos interesa que a la hermandad le vaya muy bien, nos interesa que la hermandad custodie bien nuestras inversiones hasta ahora, nos interesa que todo el proceso sea claro y que vaya fenomenal para todos. Y con esto paso la palabra y la explicación, como veréis, completa a Javier. Luego atenderemos a las preguntas que se reciban tanto online como aquí en la sala e intentaremos, bueno,
saber un poquito más cuando terminemos esta sesión, tanto del tiempo presente como del tiempo futuro. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. Esperamos tu muchas gracias por vuestras aportaciones iniciales. Bueno, yo para empezar tengo que también, como ha hecho Félix, agradecer la oportunidad de esta jornada que ha organizado el Colegio de Arquitectos de Asturias y recalcar que cada vez hay más colegios, como el de Asturias, como el de Tenerife, Comunidad Valenciana, Sevilla, colegios que han entendido que la labor de una asociación como la nuestra no es otra que informar, que facilitar, que promover el que suceda algo que creemos que beneficia a todos y que ojalá, lo deseamos, bueno, pues haya más colegios que actualmente pues están teniendo algunas dudas, que entiendan que el proceso correcto es el que están adoptando colegios como el de Asturias. Bueno, empezamos. Hay un vídeo en YouTube que se menciona en la presentación de esta jornada, en el que ya hablamos de varias de las cosas que vamos a decir hoy. Y además cuenta con 34.000 y pico visualizaciones, por lo que es probable que muchos ya lo habéis visto. Pero, en primer lugar, el vídeo es de octubre y, como veréis, todo lo que tiene que ver con lo que voy a contar va muy rápido. Y por eso, cada vez que realizamos una jornada, variamos el contenido de la explicación, porque siempre hay nuevas informaciones, como la proposición de ley que ha presentado el Grupo Socialista el 22 de noviembre, como nuestro borrador de enmienda a esa proposición del 31 de diciembre, una jornada nacional que organizó el CESCA el 9 de enero, o una jornada el 20 de enero, celebrada por el Consejo de la Abogacía, en la que asistieron técnicos de seguros y políticos y hubo participación de una de nuestras miembros, una vicepresidenta. En fin, hay una manifestación de la que vamos a hablar el 22 de febrero. Ayer mismo hubo una jornada informativa de HNA. Repito, esto va muy rápido. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que entre los presentes o quienes lo sigan en streaming o lo escuchen más adelante, va a haber gente bastante informada ya, pero puede haber muchos que no sepan nada o casi nada del asunto del que se va a tratar. Y por eso hay que intentar dar una visión pues lo más completa posible. Bueno, luego, en otras jornadas, otro socio, Luis Aicar, da una explicación de la base matemática. Como hoy no va a poder participar, yo voy a intentar dar algunos datos importantes que entenderéis la diferencia entre lo que se está recibiendo de la mutua y lo que, según nuestra propuesta, podemos llegar a recibir de la pasarela. Bueno, vamos a centrarnos en la pasarela del RETA. ¿Por qué la pedimos y qué la causa? Pero también, para quien no nos conozca, explicar qué es ANMAR, por qué surge y qué pretende y por qué lo pretendemos. ANMAR es la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos. Es una asociación sin ánimo de lucro formada por mutualistas alternativos de la Mutua HNA y surge para intentar lograr una pasarela al RETA. Nuestros objetivos están detallados en la página web, pero vamos, básicamente intentamos lograr el fin de la pasarela con el resto de asociaciones de mutualistas de otras mutuas, fundamentalmente abogados y procuradores. ¿Y qué es la pasarela al RETA? Pues es un procedimiento para convertir las pensiones alternativas de los mutualistas afectados que lo deseen de forma voluntaria, cumpliendo las condiciones que se establezcan, en pensiones públicas del RETA. Es un hecho verificado por una reciente encuesta del Consejo Superior e incluso otra que ha hecho HNA, que la mayoría de los mutualistas queremos una pasarela. Yo me voy a referir a HNA a lo largo de la exposición como mutua del grupo HNA. Y eso es porque lo que hasta 1997 fue la Hermandad de Arquitectos, la Hermandad Nacional de Arquitectos, aún hoy hay gente que la llama así, es hoy un grupo o conglomerado de empresas de seguro formado por hasta 15 empresas diferentes, llamadas Grupo HNA, solo una de las cuales es una mutua que se dedica a las pensiones alternativas. Es un grupo de empresas que, por tanto, ya no nos da un servicio, en el sentido que lo hacen los colegios, antes lo hemos dicho, o el Consejo Superior,
sino simplemente una empresa privada que proporciona y cobra productos de seguro. Bien, ¿por qué ha surgido AMBAR? Porque es un hecho que las pensiones que actualmente perciben los mutualistas de la Mutua son de media sumamente bajas. Según datos de la asociación, la media de nuestros socios es de menos de 550 euros al mes. Para el conjunto de los mutualistas de HNA no lo sabemos, porque la Mutua se limita a decir, por ejemplo, el 9 de enero en un comunicado y a repetir machaconamente en las jornadas informativas, como ayer mismo, el 4 de febrero, que es falso que sean de menos de 300 o 500 euros, pero no da más datos estadísticos desglosados, ni siquiera al Consejo Superior, que se los ha pedido varias veces. Según eso, pues no mentiría si fuera de media 501 euros. Nosotros sí tenemos datos ciertos de nuestros propios socios. Por ejemplo, un socio ha permitido que demos su fotografía. Antonio, tras cotizar 37 años en la Mutua, le ha quedado de pensión 298,52 euros al mes si pide renta vitalicia. Y para subir algo el importe, hasta los 617 euros, en 12 pagas y sin actualización con IPC, la aceptó en renta temporal a 10 años. Luego explicaremos la diferencia. Eso significa que dentro de 7 años, este señor, a sus 76 años, pasará a cobrar una pensión de 0 euros. 0 euros. Quedaos con el dato. Lógicamente, este socio quiere defender su derecho a una pensión digna participando en la manifestación de la que luego os voy a hablar. Tenemos muchos más casos así, algunos realmente escalofriantes. Tenemos documentados casos de prestación de jubilación por renta vitalicia de menos de 400 euros, de menos de 200, uno de 92 euros. Pero nos han hablado de casos de arquitectos desconocidos, sin recursos propios, comiendo en comedores sociales. El Colegio de Madrid, por ejemplo, tiene un programa de ayuda a arquitectos necesitados. Creemos que no es aceptable. Incluso se han dado casos escandalosos en arquitectos de prestigio internacional. Uno de ellos, nada menos que Oriol Bohigas, que tras su jubilación recibió una pensión de apenas 300 euros de la Mutua. Debe ser que él también aportó poco. Por otra parte, la Mutua nos dice que estamos en un sistema de capitalización individual. Se llama SPP, Sistema de Previsión Personal. A los efectos es como un plan de pensiones, sin rentabilidad garantizada y con el capital cautivo. Según esa analogía con los planes de pensiones, la Mutua no paga una pensión a los mutualistas jubilados. Lo que paga es una prestación de jubilación, que se abona mediante renta vitalicia o renta temporal. Y hay que escoger una opción cuando te jubilas. Es decir, que la mayoría de los mutualistas creemos que vamos a percibir o estamos percibiendo una pensión. Y la Mutua llama al producto en muchos escritos incluso pensiones de HNA. Pero hay múltiples diferencias, en nuestra opinión, la mayoría desfavorables para los mutualistas afectados, entre lo que la Mutua nos entrega y una pensión pública del RETA. Más adelante explicaremos varias. Ante nuestras quejas a la Mutua de que las pensiones que obtenemos en el momento de jubilarnos son muy bajas, nos ha estado repitiendo que eso es porque hemos aportado poco dinero, que en el año 97 ya nos podíamos haber pasado al RETA y que debimos prever esa situación. Es decir, que toda la responsabilidad del mutualista y ni la Mutua del Grupo HNA ni la Administración del Estado tienen ninguna responsabilidad al respecto. Creemos que el enfoque no es correcto. Creemos que el Estado no ha cumplido su responsabilidad en vigilando ni su responsabilidad general en todo el proceso que ha llevado a la situación actual y que como consecuencia no son razonables los importes de pensiones que se plantean en la propia legislación aplicable. Me explico. La primera y única vez que el Estado reguló las obligaciones y coberturas que debían cumplir y garantizar las mutuas alternativas es la Ley 27/2011 de actualización y modernización de la Seguridad Social. Hasta ese momento las mutuas no tenían control estatal en materia de prestaciones siempre que estuvieran en capitalización individual. Posteriormente, la vigente Ley General de Seguridad Social de 2015 se limita a reproducir en su disposición adicional 19 la Ley 27/2011 y recoge que las mutualidades cumplen la alternatividad si cumplen el criterio de prestación y el criterio de aportación. Una interpretación de la norma es que deben cumplir los dos criterios a la vez,
pero la otra es que se puede optar por cumplir solo uno de ellos. Según la segunda interpretación, o bien la mutua debe entregar en todo caso y como mínimo prestaciones equivalentes al 60% de la cuantía inicial de la pensión mínima de la Seguridad Social, con el límite de que no sea inferior a la no contributiva, o bien la cuota que debe pagar el mutualista debe equivaler al menos el 80% de la cuota mínima del renta. Siguiendo con el criterio de que se puede elegir, con la segunda exigencia, la ley vigente no establece ni en cuantía ni en porcentaje alguno qué cantidad de prestación de jubilación deben entregar las mutuas si se aporta el 80%. Y tampoco fija las características de la prestación, es decir, no exige que sea vitalicia, que tenga revalorización, etc. ¿Eso qué significa? Pues que deja las manos libres a las mutuas. La mutua del grupo HNA, al igual que otras mutuas, se acogió a la interpretación de que los criterios de prestación y aportación eran opcionales y, por tanto, eligió la segunda opción. Por eso, cobraban cuotas equivalentes al menos al 80% de la cuota mínima del renta, porque le permitía cobrar cuotas menores y con ello ser más competitiva. ¿Dónde está el problema? Pues que el Estado nunca comprobó qué cuantía real de pensión se estaba entregando por la mutua y que la mutua no estaba obligada a entregar una prestación mínima ninguna. Esto ha dado lugar a las actuales pensiones de miseria. En la proposición de ley presentada en noviembre se pretende resolver el problema exigiendo para el criterio de prestación que hemos dicho que sea el 80% de la pensión mínima y para el de aportación que los mutualistas tengan que pagar el 100% de la cuota mínima de un autónomo. Pero el truco es que, de nuevo, no se exige a las mutuas ni regular que la prestación sea el 100% de lo que un autónomo recibe como pensión. Es decir, se exige aumentar la aportación sin compromiso de prestación. Se modifica un sistema que se sabe fallido, generando un nuevo sistema fallido. Existen abundantes precedentes de otras pasarelas para profesionales y otros trabajos. No son el mismo caso, pero pueden servir de referencia de que lo que se pide no es raro o extraordinario. Por ejemplo, se hizo una pasarela para los notarios en 2003, se hizo para los registradores, se hizo para los sacerdotes, recientemente se ha resuelto el problema con los becarios o las personas asistentes de hogar. Por esas dos razones, es decir, constatación de que es un sistema fallido y existencia de abundantes precedentes, carece de sentido que solo seamos los mutualistas con pensiones alternativas restantes los que nos quedemos al margen de esa tendencia a resolver dos problemas, asumiendo impertérritos el hundimiento de nuestras pensiones como si fuéramos la orquesta del Titanic o sintiéndonos engañados. Uno de los errores más comunes que cometíamos los mutualistas es que entendíamos las pensiones alternativas como pensiones equivalentes o equiparables. Pues no es cierto. Hay sentencias del Supremo y de otros tribunales que lo dejan muy claro. En un libro de Manuel Gutiérrez Pérez hemos encontrado: no es posible sostener que la mutualidad tenga que ofrecer el mismo nivel de protección e idéntico régimen de acceso a las prestaciones a otorgar que el sistema público de la Seguridad Social. Sentencia Tribunal Supremo, 16 de mayo de 2011. Y otra: la mutualidad en ningún caso se considera sustitutoria, en el sentido de suplir, reemplazar o relevar, sino alternativa en términos que sugiere un dilema, una disyuntiva u opción, ya que en ninguna norma se exige que la acción protectora dispensada por la misma se equipare a la dispensada por el régimen público. Sentencia Tribunal Supremo de Justicia de Murcia, 2001. Entonces, ¿por qué el Estado ha permitido que se mantenga la alternatividad como excepción en la legislación durante décadas? Pues porque era un excelente negocio para el Estado y, por supuesto, para las mutuas. Para el Estado, porque se ha ahorrado miles de millones de euros en pensiones al tener a más de 150.000 profesionales fuera del sistema público, de cuyas pensiones no tenía que ocuparse, podía desentenderse. Pero a quienes sí les cobraba vía IRPF la parte que necesitaba para el mantenimiento de las restantes pensiones y servicios públicos, también la sanidad pública, a la que, como sabéis, no tuvimos derecho hasta 2012, debiendo cubrirla hasta entonces con un seguro privado.
y un negocio para las mutuas, porque al no tener obligación de asegurar cantidad alguna, ni tener que igualar otras condiciones de las pensiones públicas, como las 14 pagas o la revalorización, y poder además cambiar las condiciones de las prestaciones de jubilación vía modificación de estatutos y reglamentos cuantas veces necesitara, y tener encima muchos miles de aportaciones aseguradas y cautivas, se garantizaba un negocio rentable, solvente y sin posible reclamación. A día de hoy, la idea de la pasarela ha pasado de ser considerada ridícula, en especial por la mutua, a ser aceptada como algo evidente. Y ya se asume por todas las partes afectadas que la pasarela va a producirse. De hecho, como hemos dicho, ya hay una proposición de ley en ese sentido presentada por el Grupo Socialista en el Congreso que intenta legislar la pasarela al reto. Pero algunos aspectos de la proposición nos parecen poco o nada aceptables, porque dejan fuera de la pasarela a una parte muy importante del colectivo de mutualistas afectados. En concreto, esa proposición de ley excluye a los mutualistas jubilados y a los pasivos, viudos y viudas, huérfanos y huérfanas, a los que son mutualistas con posterioridad a 1 de enero de 2013 y a quienes llevan más de 15 años en renta. No entendemos en especial el verdadero empeño en dejar fuera a los ya jubilados cuando somos apenas un 20% de los afectados. El que no se pueda pasar de jubilado en mutua a jubilado en renta, lo que entendemos esencial, cuando sí se pudo hacer, por ejemplo, con los notarios. Nuestra propuesta, la propuesta de AMAR, es que deben poder acogerse a la pasarela al reta absolutamente todos los mutualistas que voluntariamente quieran acogerse a ella, sean arquitectos, aparejadores o químicos, activos o jubilados, hayan estado cotizando exclusivamente en la mutua o en la mutua más el reta o en el régimen general, siempre que no hayan estado en régimen general o reta los 36 años o más que actualmente se exigen para una pensión pública completa. Nuestra propuesta consiste en emplear el mismo procedimiento que emplea la Seguridad Social para calcular la pensión de los autónomos. Es decir, para el cálculo del tanto por ciento de pensión que corresponde, la equivalencia respecto a los años pagados a la mutua más los años pagados a reta o régimen general como años cotizados, con lo que la casi totalidad de los que pasemos a pasarela habremos cotizado 36 años o más. Y para el cálculo de las bases que dan lugar a la pensión, al importe de la pensión, la capitalización de todas las cantidades aportadas a la mutua para nuestra pensión en el SPP, más la aportación al fondo mutual, es decir, lo que la mutua llama FAT, Fondo de Ahorro Total de cada mutualista, como aportación al reta, según la fórmula de cálculo correspondiente. Tal y como se plantea llevar a cabo, esa pasarela no pone en peligro la viabilidad de la mutua, ni el dinero de quienes se quedan en ellas. Por eso, no tiene sentido alguno el argumento del miedo que alguien maneja o agitar el fantasma de un presunto corralito como en Argentina. Pasa. No está la imagen. ¿Perdona? No. Que no está la imagen del corralito, pero ya se la imagina. Bueno, no pasa. Bien. Por el contrario, la mutua del Grupo HNA lleva años asegurando que el dinero de cada mutualista está perfectamente asegurado, que es suyo, de la persona mutualista y nadie más. Es decir, que la mutua asegura su solvencia y viabilidad si se da una pasarela en todas las jornadas informativas y encuentros. Y tiene sentido, porque la extraordinaria solvencia que ha acumulado y expone la mutua en las asambleas y promociones debería garantizar cualquier posible situación. Incluso el presidente de la mutua y otras empresas del Grupo HNA, don Juan José Garmendia, garantizó a preguntas del Consejo Superior el 5 de noviembre del 24 que la mutua del Grupo HNA está perfectamente preparada para una pasarela al reta. No tenemos razón ninguna para dudar de su palabra, tampoco de lo que en el mismo sentido dijo públicamente el asesor jurídico el 10 de diciembre o el 9 de enero. Estamos seguros de la solvencia de la mutua y no puede ser de otra manera. Y por idéntica razón, es decir, por cómo se plantea la pasarela, tampoco perjudica al resto de autónomos del reta, porque lo que se pretende con la pasarela no es en ningún caso aprovecharse del resto de contribuyentes, ni pretender recibir mucho más de lo que se ha puesto,
sino es justo lo contrario. Lo que se pretende es no recibir menos que cualquier ciudadano español por los años que hemos cotizado y el dinero que hemos aportado, que se suma a las aportaciones que hemos hecho como contribuyentes obligados al régimen general a través de nuestros impuestos. Nuestra propuesta es compartida en su práctica totalidad por otras asociaciones de mutualistas afectados, de abogados, procuradores, si bien hay discrepancias en cómo realizar la capitalización de las cantidades aportadas al renta. Pero en todos los casos parece claro que se debe recibir en base a lo que se aporta. Bueno, en nuestra propuesta de enmienda a esa proposición de ley que hemos ofrecido al Consejo Superior, planteamos 4 modificaciones a la propuesta de ley basadas en que creemos que la pasarela, como se ha dicho, debe ser justa, constitucional, universal y opcional. En la primera modificación proponemos que puedan acogerse a no tener que entrar en renta obligatoriamente quienes ya están en renta o régimen general por la misma actividad u otra distinta, por cuenta ajena o en renta. En la segunda modificación proponemos que se acabe con la posibilidad de que las mutuas puedan elegir entre cumplir criterios de aportación o prestación que antes hemos explicado, exigiendo que deban cumplirse obligatoriamente los dos. En la tercera, eliminamos las restricciones que dejan fuera de la pasarela a jubilados, clases pasivas, la parte más vulnerable de afectados, a quienes llevan más de 15 años en renta, a quienes no estaban en activo el 31 del 12 del 22. Y además, fijamos el criterio de valorar las pensiones que establecerá la pasarela y fijamos un mínimo de pensión incluso para quienes hayan agotado o prácticamente consumido los derechos económicos previos. Y en la cuarta y última, fijamos un plazo para el desarrollo del reglamento que desarrolle la ley en 6 meses, porque una ley sin reglamento es una ley inaplicable y porque muchos mutualistas no pueden esperar más. Aunque ahora se guardan de repetirlo tanto, todos sabemos que el argumento de la mutua para justificar sus pensiones tan bajas ha sido, como antes he dicho, que hemos pagado poco y debimos prever cómo serían nuestras pensiones. Para empezar, negamos haber pagado poco. Muchos de los que ahora se jubilan o están a punto de jubilarse en la mutua, hemos pagado durante los años en que fuimos mutualistas antes de 1997 el 4% del bruto de todo lo que facturábamos. Algunos hemos pagado verdaderas fortunas. De todo ese dinero, a muchos de los activos en 1997 solo se nos reconoció una pequeña parte. Pero a cambio se nos reconoció un dinero calculado exclusivamente en función de nuestra edad y no de lo que hubiéramos aportado, como consolidado. Y en base a ese dinero, una pensión consolidada vitalicia de 1.600.000 pesetas al año a los 68 años. Eso en el año 97 era dinero. Es decir, 801,35 euros al mes de hoy, si no se actualiza la cifra, y 1.483,47 al mes, pasa por favor, Félix, si se actualiza a euros constantes. Es una cantidad que coincide casi exactamente con la pensión media de 2024, que era de 1.447,40 al mes. Esa pensión consolidada se obtenía gracias a ese capital inicial ya reconocido, que se remuneraba al 6% de interés compuesto garantizado y gracias a la excelente rentabilidad que iba obteniendo la mutua del Grupo HNA en los capitales aportados, tan solo a cambio de seguir pagando las cuotas correspondientes a la mutua. Desde 1997 hasta ahora se nos dijo que debíamos pagar cuotas que supondrían el 80% de la aportación mínima de un autónomo al renta y que esa aportación sería bastante para recibir una pensión suficiente. Pues esas eran las cuotas que íbamos pagando. Nunca la mutua nos dijo de forma personal, explícita y por escrito qué subida exacta de cuota o aportación debíamos hacer para compensar el encarecimiento del apartado de riesgo. Como sí nos decía, en cambio, cuánto tenía que subir la cuota exacta que teníamos que pagar al seguro de salud. Y encima
Muchos de nosotros hicimos aportaciones extraordinarias, además de las cuotas, algunos de miles de euros. Hasta el 31 de diciembre de 1998 al menos, la Mutua reconocía esa pensión consolidada, fijada por contrato, tanto en las condiciones particulares como el resumen del SPP del año. En el documento nos establece una pensión estimada, de importe incluso algo superior a 1.600.000 pesetas, una pensión con participación en beneficios de 11.050,32 euros, es decir, 920,86 euros al mes. Esto en 1998, cuando ni yo ni el resto habíamos hecho aún aportación extraordinaria alguna. Después, durante una serie de años, la Mutua daba una información más o menos completa de cómo iba el SPP y unas previsiones realmente optimistas de cómo iba a rentabilizar el dinero. Aunque ya no había referencia a pensión consolidada alguna, ni siquiera estimada. Y ya, los últimos años, la información era la mínima imprescindible. Pero, en cambio, la información que sí se incluyó, eran las ventajas del SPP y lo bien que le iba a la Mutua del Grupo HNA. Nada hacía sospechar que fuera a haber problema con nuestras pensiones. ¿Cómo es posible entonces que a cambio de todo lo pagado a la Mutua del Grupo HNA nos recompense con las pensiones después de haber cotizado 40 años o más de 500 euros o menos y algunos hayamos tenido que pedirlas como renta temporal y no vitalicia para obtener cantidades algo mayores, al menos durante esos años? Y ahora vamos a que debimos prever. ¿Cuántas veces un autónomo, si no es justo cuando ve inmediata la jubilación, pregunta cuánto le va a quedar de pensión? ¿Cómo podíamos preverlo si se nos han cambiado las reglas del juego tantas veces a mitad de partido? Si creíamos estar jugando al tenis y hemos acabado jugando al rugby. Además del cambio radical que supuso la modificación de estatuto de 1997, cuando aún éramos hermandad de arquitectos, hubo cambios de estatutos de la Mutua del Grupo HNA en 2002, 2013 o 2016. Y en época reciente se hicieron habituales. En julio de 2020, en plena pandemia COVID, hubo una modificación radical de los estatutos y el reglamento prestacional y de la norma de procedimiento electoral. La modificación incluía, entre otros muchos acuerdos, la absorción de Premad, la Mutua de los aparejadores, o la inclusión de la pensión consolidada de la que vengo hablando en el SPP. Pero al parecer no fueron cambios suficientes, porque también hubo respecto a los estatutos en 2021 o reglamento y norma de procedimiento electoral en 2022. Ante todos esos cambios, los mutualistas dábamos por hecho que tendríamos unas pensiones semejantes a las públicas, cuando no mejores. Nadie pensaba que la Mutua y el Estado permitirían un descalabro como el que ha sucedido. Para preverlo había sido muy útil y clarificador, por ejemplo, que, tal como hacía en 1998, la Mutua del Grupo HNA hubiera seguido diciendo: si usted sigue hasta su jubilación aportando para ella como lo ha hecho este año, le saldrá una pensión estimada de 350 euros al mes no actualizable, o de 500 euros, o la que fuera. Y si quiere una pensión de 900 euros, tendrá que aportar, excluida aportación a riesgo, tanto. Pero nadie, ni el Estado ni la Mutua, nos dijo nada parecido. Tal vez porque de haberlo hecho, las cuotas de la Mutua habrían sido tan elevadas que todos habíamos salido hace muchos años hacia el reto. Así que el mutualista seguía aportando su cuota, sin caer en la cuenta de que el recibo que pagaba tenía una parte cada vez mayor que iba a riesgo y no a pensión, hasta llegar para muchos al 50% del total. Si queréis, luego en el coloquio podemos hablar del seguro de vida, que constituye el coste principal de la parte de riesgo. Hay un resumen, un esquema muy sencillo que ha facilitado uno de nuestros socios, que resume muy bien cómo ha ido evolucionando todo esto. Y hay un simulador de prestación de jubilación de la Mutua en la web, pero desde hace apenas unos pocos años. Curiosamente, desde que algunos mutualistas dimos la voz de alarma al ver los resultados y pensiones que nos esperaban, y encima
no es fiable. Así lo reconoció y está grabado el asesor jurídico de la Mutua en la jornada del 10 de diciembre en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Aún hoy, la mayoría de los socios de AMMAR se quedan estupefactos cuando conocen el importe de pensión que les sale en el simulador, o el aún menor, por eso muchos lo llaman disimulador, cuando piden el mismo dato real de las pensiones que les esperan en las oficinas de la Mutua del Grupo HNA. No es razonable exigirnos ahora que debimos preverlo hace muchos años, cuando quien debía no previó ni consideró oportuno informarnos. Hay dos preguntas recurrentes cuando hablamos con el Consejo Superior, los colegios o posibles interesados en asociarse. La primera es, ¿por qué surge la demanda de una pasarela al RETA precisamente ahora? Bueno, pues porque es ahora cuando la generación de los llamados boomers, tras 40 o más años de trabajo como profesionales, empezamos a jubilarnos masivamente, con gran esperanza de vida y pocos recursos. Y empezamos a ver lo que nos espera, o lo que estamos recibiendo. Y algunos más informados estamos informando a otros. Y muchos mutualistas, por primera vez en su vida, toman conciencia de la situación y, en consecuencia, hemos decidido, unos pocos, que era el momento de seguir el ejemplo de abogados y procuradores y asociarnos para defender el derecho constitucional que tenemos, como el resto de españoles, a una pensión digna. La extraordinaria respuesta y apoyo que estamos teniendo nos demuestra que era algo muy necesario. Empezamos siendo muy poquitos. Hace muy poco pasamos de los 800. Hoy, entre ayer y hoy, 15 socios más. ¿Por qué ese empeño de resolver el problema de las pensiones con una pasarela voluntaria para todos los mutualistas que quieran acogerse a ella? Pues muy fácil. En primer lugar, es que estamos convencidos, y tenemos datos, de que las pensiones que nos corresponderán en RETA por los años trabajados y capitales aportados serán significativamente mayores que las que recibimos o recibiremos de la Mutua. Y además, tras estudiar todas las características de los que ahora tenemos, hemos descubierto que una pensión pública tiene respecto a las pensiones de la Mutua toda una serie de ventajas objetivas que hacen que incluso en el improbable caso de que la pensión pública resultante del RETA fuera de inicio de igual cuantía o incluso de cuantía algo inferior que la de HNA, lo que no creemos, sería más ventajosa para el mutualista por diversas razones, algunas de las cuales están en la propuesta de AMMAR y se pueden detallar si queréis en el coloquio. Existen diferencias entre la pensión pública de RETA y la de HNA, porque no se debe olvidar que lo que la Mutua gestiona y entrega como pensión alternativa o pensión complementaria no es en realidad una pensión, lo he dicho antes, sino un plan de pensiones de rentabilidad no garantizada, cuya diferencia con los planes de pensiones de otras entidades o incluso con otros planes de pensiones que se pueden contratar con HNA es que no se puede trasladar a otra entidad. En un comunicado del 6 de noviembre, la Mutua del Grupo HNA dice que se defenderá de las manifestaciones emitidas desde el desconocimiento o la mala fe, basadas en datos incorrectos de origen incierto y de descalificaciones y afirmaciones o insinuaciones que afecten a su reputación y buen nombre. En AMMAR estamos totalmente de acuerdo con ese planteamiento y por eso nos hemos limitado hoy a explicar datos que tenemos documentados y creemos ciertos para explicar nuestra situación y la pasarela al RETA. De todas formas, sería lo deseable que la Mutua, que tanto exige ser preciso, evitara tachar de falsedad lo expuesto por otros, como ha hecho recientemente, amparándose en datos que mantiene secretos, que a nadie facilita y por tanto son incomprobables, datos incompletos o puede que interesada y curiosamente utilizados. En una conversación en otoño con un importante miembro de Junta de Gobierno de un colegio de arquitectos, me reprochó: es que sois unos broncas y estáis completamente en contra de HNA. Negamos ambas cosas. Es verdad que al principio de descubrir el problema hubo un choque tremendo y también hubo negación, frustración, ira e incluso depresión. Pero ya hemos superado ese duelo y estamos en otra pantalla. Es más,
Aunque debe entenderse que en un colectivo de ya 800 socios es difícil evitar que por enfado o frustración se vierta por algún socio alguna expresión inadecuada, incluso eso estamos evitando si es que sucede. Por eso hemos redactado y colgado en nuestra página web un libro de estilo y hemos eliminado de nuestro chat los mensajes inadecuados. Debe quedar claro que nosotros no vamos contra HNA. Al margen de las quejas que muchos de nosotros podamos tener, y las tenemos, es evidente que nos interesa que a HNA le vaya bien, como ha dicho Félix, aunque solo sea por solidaridad con el resto de mutualistas, pero sobre todo porque tenemos ahí nuestro dinero. No queremos nada que pueda afectarle al mismo. Y nos parece muy bien que HNA haya decidido explicarse en reuniones y por la web. Nunca había hecho tantas reuniones. Incluso preguntar a los socios por la pasarela. En cuanto a los representantes legales, bueno, solo podemos felicitar y agradecer su labor y valorar actos como la reunión del 19 de noviembre del CESCAE con el PSOE o el reciente comunicado del Consejo Superior del 29 de noviembre o la Jornada Nacional del 9 de enero. Es una pena que no pudiera copromover junto a los abogados la jornada con políticos del 20 de enero, pero nos supuso una alegría que en la jornada de Valencia del 28 de enero se nos dijera que el CESCAE apoya nuestras reivindicaciones y nuestra enmienda. En definitiva, tan solo pretendemos que el Gobierno legisle y el Congreso apruebe una legislación que obligue a las mutuas a dejarnos la opción de irnos y llevarnos nuestro dinero al sistema público, al RETA, para cobrar una pensión pública a la que legal y constitucionalmente creemos tener tanto derecho como el resto de los españoles. Que se nos permita acogernos de forma voluntaria al régimen que nos parezca que ofrece mejores prestaciones. La asociación AMMAR está trabajando por ello con todo el entusiasmo y la intensidad de la que somos capaces. Y cada vez gana más fuerza. Estamos creciendo, como he dicho, de forma imparable. Eso nos reafirma en pensar que algo así era necesario. Y por eso vamos a participar en la manifestación convocada por las agrupaciones de abogados para el 22 de febrero en Madrid, a la que os invitamos a asistir. Esa manifestación a la que ya han confirmado su asistencia nuestro socio Antonio de antes, pero también muchos otros más. Por supuesto, seguimos ofreciendo nuestra colaboración a los colegios y al Consejo, a quienes necesitamos para que nos ayuden a conseguir nuestros objetivos. Si tras todo lo que os he contado queréis participar de nuestra iniciativa y ayudarnos, solo tenéis que entrar en ammar.com, leer la información al respecto que ahí os ponemos y si después de informaros lo creéis oportuno, asociaros. Y también podéis dirigiros a vuestro delegado de zona de AMMAR en Asturias. Muchas gracias. Gracias, Javier, por, como siempre, tu explicación clara, meridiana, exacta y veraz, ¿no? Y con datos. Yo creo que, Miguel, si te sumas a la mesa, ¿no? ¿Cómo quieres hacer? Bien, decano. Porque yo creo que vamos atentos ahora a vuestros casos que a lo mejor queréis explicar, comentar o preguntar. Pero yo creo que es oportunidad también, por alusiones, Miguel, yo creo que es oportuno, o sea, como hacer un pequeño resumen del trabajo que está haciendo el Consejo estos años, ¿no? Y estos resultados finales, ¿no? Que congratulaba ahora precisamente Javier, ¿no? Y nos consta que hay una labor ya importante de acercamiento a los partidos políticos y, bueno, hay un trabajo, ¿no, Miguel? Sí, desde luego. En las reuniones últimas que ha habido en el Consejo, pues ha habido intervenciones mías. Por ejemplo, la última vez que dije, les recordé que quizá este tema es ese tema y un posicionamiento sobre la necesidad de vivienda en España, esos dos son los temas más importantes que tenemos este año. Está claro, yo creo que en el Consejo lo ven así. Y bueno, aunque no es un tema sencillo, porque es como un puzzle de muchísimas piezas.
en donde los abogados parece que tienen la voz cantante de momento, van en primera línea, ¿no? Y algunas de sus características o de sus situaciones no son exactamente las nuestras y por lo tanto no es fácil, ¿no? Creo que hay alguna... Yo no estoy... O sea, dentro del pleno del consejo, de los consejeros, pues hay algunas diferencias respecto a su posicionamiento, dentro de que la información todavía, sobre todo la información política, no es muy completa. Yo, por ejemplo, no creo que la hermandad deba continuar. Yo creo que no. Y hay algunos otros que piensan lo mismo. Pero bueno, vosotros lo tenéis claro, parece ser que abogáis porque darle la posibilidad a muchos colegiados que se queden ahí. Yo creo que no porque no quiera, porque no esté a favor de que algunos mutualistas quieran permanecer, sino porque yo creo que políticamente eso va a ser muy complicado. Yo creo que el partido del gobierno actual y probablemente el que venga después, no lo sé, pero tienen la sensación, y ya yo lo comparto, de que esto no ha funcionado bien y que el esfuerzo que se está dedicando a esto para transformarlo no puede dar lugar a que luego haya que hacer otro esfuerzo más adelante, ¿sabes? No, yo creo que no. Pero bueno, sobre esto hay diferentes opiniones y yo naturalmente respeto la vuestra, ¿no? Creo que es importante, creo que el Consejo lo está peleando, lo va a seguir peleando y bueno, quizá el que vosotros hayáis iniciado este camino ha sido fundamental porque el Consejo lo había asumido hace ya varios años, pero iba como despacio, ¿no? Y cuando pides un informe a un equipo, ese informe pues nunca es excesivamente claro, sobre todo en un tema en donde tampoco hay mucha claridad. Por lo tanto, esos informes pues no valen para mucho, ¿no? De manera que vuestro empuje pues fue, yo creo que muy importante. Sin embargo, en ese sentido, la declaración del asesor jurídico, el abogado del Consejo, fue meridianamente clara en la última ponencia, ¿no?, del Consejo. Desde luego, desde luego. No me refería al informe de la asesoría jurídica del Consejo, en donde Juan Rodríguez Zapatero pues es una persona que comunica bien y que además tiene unas ideas claras. No, me refiero a que se pidió un informe de una entidad externa y al final pues, la conclusión no fue nada alentadora. Yo me quedé asustado. Bueno, se cumplió eso que dicen de que si quieres que una cosa se estanque, pues pide un informe o crea una comisión al respecto, ¿no? Yeah. Y entonces esa conclusión fue que no se puede comparar el RETA con HNA. Pues, ¿Me permitís, por favor? Es que no sé, con el webinar no sé cómo uno levanta la mano para intervenir. Yo quería hacer un matiz respecto a nosotros, vamos, no estamos locos de ganas de que HNA tenga que seguir con la alternatividad. Sencillamente no nos importa, es decir, que es muy diferente. Vamos a ver, nuestro planteamiento es que HNA perfectamente puede convertirse en lo que creemos que de hecho casi es ya y debe realmente convertirse, que es en una empresa de seguros como puede ser Mutua Madrileña, Mapfre, AXA o Winterthur. O sea, una empresa de seguros ya es un grupo de seguros, el grupo HNA. Entonces, cuando sea una empresa en la que un ciudadano sea arquitecto o albañil o portero de finca, ama de casa o funcionario, da igual. De hecho, actualmente HNA tiene 101.000, parece ser que ya casi 102.000 mutualistas. De ellos, arquitectos, no somos más de 30 y pico mil o 40.000. No sabemos la cifra porque tampoco son ellos muy dados a dar datos. Pero, ¿qué es el resto de gente? Pues el resto de gente son ciudadanos, cualquiera. Mi padre, en un momento determinado, fue mutualista de HNA. Hoy en día, cualquier ciudadano español puede contratar un seguro en HNA y es mutualista. Desde ese punto de vista, pues puede mantenerse. No tiene por qué desaparecer la mutua si se entiende así. Perdona un poco por alusiones, Javier. Yo lo que decía no es que exista una entidad complementaria que te dé un seguro o un fondo de pensiones. Quiero decir que lo que no tiene para mí sentido, esa es mi opinión, es que sea una alternativa. Eso creo que no. Yo creo que hay un cierto acuerdo en esa lógica y también una tranquilidad. Ya se ha dicho que HNA no es HNA, es Grupo HNA, es un entramado de empresas,
tiene garantizada su supervivencia precisamente en ese entramado, y quizá lo que tengan que plantearse en un futuro, según cómo avance lo de la pasarela, que se mantenga o no la alternatividad, es decir, de todas las empresas de HNA, la de las pensiones, y sería la que a lo mejor tendría que desaparecer, quizá también por, no sé cómo llamarlo, por claridad, quizá HNA debería dejar de llamarse HNA y llamarse ANH o otra cosa, ¿no? O el pájaro verde que volaba por encima del jilguero. Sí, en ese sentido hay que analizar que las empresas que surgieron del Consejo de los Arquitectos, en el fondo hay 3 empresas que no es que sean exactamente iguales, pero ofrecen productos iguales, que están ofreciendo lo mismo. Por lo tanto, se demuestra que, bueno, era la pregunta que te quería hacer y ahora me la he contestado, que yo también estoy de acuerdo con que deje de ser alternativo, es decir, que es complementario, es una empresa más que conozco colegiados que tienen productos que les parecen muy interesantes y por lo tanto que como un sistema complementario siga existiendo. Yo, quizá, Javier, sería, por aclarar ya, cerrar temas, el sistema de pagas, ¿no? Volviendo un poco a las diferencias. Es que vamos a ver, ayer hubo una jornada informativa de HNA. HNA no había hecho jornadas de este tipo. Yo soy mutualista desde 1983. Jornadas de este tipo yo no recuerdo que hubiera hecho nunca hasta hace escasamente 9 o 10 meses. Curiosamente, coincidiendo con el nacimiento de Ammar. De entonces acá, pues no las he contado, pero debe haber hecho más de media docena fijo. Bien, son jornadas con un formato muy curioso. No interviene el presidente, ni interviene más que el asesor jurídico, el abogado. Interviene en un formato muy concreto de ir mostrando su imagen y una serie de diapositivas con datos muy cuidadosamente elegidos, y además no se puede interactuar directamente con ellos más que enviándoles preguntas que tenemos la evidencia de socios nuestros que han hecho numerosas preguntas y nunca se contesta. O sea, se seleccionan también cuidadosamente las preguntas que se responden. Entonces, parece que una de las primeras cosas que se echa en falta, y ese informe, por ejemplo, jurídico que habéis hecho, que me parece valiosísimo sobre el tema de los compromisarios, una de las cosas que más se echa en falta es un cambio de actitud. Es decir, ya está bien de que la mutua trate con esa displicencia o con ese complejo de superioridad a sus clientes que la sostienen económicamente. Bueno, pero dicho todo esto, en esas jornadas se dicen cosas curiosas. Por ejemplo, se ha dicho de nuestros escritos que son pasquines. Se ha dicho de Ammar que parece mentira que ahora hemos descubierto el Mediterráneo. Bueno, lo que sí es cierto es que la posibilidad de la pasarela era algo que se tomaba casi como una broma por parte de la mutua hace menos de año y medio, y ahora no paran de hablar de la pasarela. Algo ha sucedido. Bien, en la jornada de ayer mismo se daba una serie de datos, por ejemplo, de cuál es, según ellos, el fondo medio, el SPP medio que tienen los mutualistas, tanto los complementarios como los alternativos. Y se hablaba, no tengo el dato delante, pero cito de memoria, aproximadamente 119.000 y 110.000, esas eran más o menos las horquillas. Claro, el problema de esto es que dar datos así, sin desglosar ni matizar, claro, según eso, pues efectivamente, los españoles ganamos no sé qué, bueno, pues depende. Uno gana muchos millones y otro gana cero. Bien, se dice eso, pero no se dice, por ejemplo, ellos niegan ferozmente que las pensiones que están otorgando sean de menos de 500 euros. Pero es que si yo mezclo pensiones que he otorgado hace 20 años
que eran mayores proporcionalmente que las actuales, con pensiones en renta vitalicia, pensiones en renta temporal a 10 años, etcétera, me puede salir el dato que yo quiera. Hemos hecho un dato, antes de empezar, un dato de los de 2 minutos. Según una calculadora que ha preparado Ammar, nuestro socio Luis Aicar, que es un fiera de la informática, ha preparado una herramienta informática que de alguna manera permite homologar las cantidades que reconoce la propia mutua respecto a lo que hemos aportado, las cantidades que tenemos en la hucha, y hace una conversión a lo que ha aportado Unreta actualizado con el IPC a bases mínimas. Bien, bueno, pues según su cálculo, hoy él no participa, pero yo le he escuchado ya varias veces y conozco la herramienta. Según su cálculo, aproximadamente un mutualista que tenga en su hucha unos sobre los 100.000 euros, 100.000, 105.000, 110.000 euros, si existiera pasarela y se convirtiera a Reta con el coeficiente 0,77 que ha fijado el gobierno, ni siquiera más bajo, con ese coeficiente que ya ha fijado el Grupo Socialista, perdón, en la propuesta que hay en el Congreso, con eso tendría derecho a una pensión de 904 euros. Bien, pues hemos hecho un cálculo con lo que nuestro miembro de Junta, Félix, le sale en su calculadora esta del simulador de HNA. Bueno, si él se jubila a los 68 años con una hucha de 119.000 euros, algo superior a la que hemos dicho hace un momento, tendría derecho a una pensión de 635 euros. Según el simulador que tenemos comprobado, que es bastante más de lo que luego cuando vas a la oficina te dicen que realmente sale. Tenemos casos de gente que en el simulador le han salido 600, luego va allí y son 480. Pero incluso aceptando eso, comparamos 900 con 600. Pero además, Félix empezaría a cobrar 630 euros cuando se jubile y 20 años después cobraría 630 euros. Imaginar el efecto del IPC, que si es un IPC modesto, tampoco del 8% como ha ocurrido recientemente, con un IPC modesto, a la vuelta de 20 años se habla de alrededor de un 40 o 45% como mínimo de revalorización. Luego, si arrancamos de un 30, 40 o 50% menos de inicio y encima le ponemos que son 14 pagas y no 12 y encima le ponemos la revalorización, pues bueno, podrá hacer HNA todos los cuadros que quiera y todos los ejemplos que quiera, pero vamos, 2 y 2 suman 4. Y en 12 pagas, además, decíamos, ¿no? No en 14. No sé si queréis compartir alguna experiencia en concreto, las personas que estéis presentes en la sala. Animo a los que están siguiendo online que si tienen algún comentario o pregunta que lo hagan en el chat que ofrece el sistema. ¿Sí? Bien, yo creo que aquí hay un comentario. Aquí delante. Sí, tú, sí, mira. ¿Quién? ¿Yo? ¿Me vas a comentar? No. Perfecto. No, perdón. Yo le había animado así como levantando la mano. Sí. ¿Sabes? Ahora en los sistemas online, si levantas la mano, el sistema te adjudica automáticamente la palabra. Mira, ¿ves? Allí sí. Bueno, no me hace falta. No, pero el micrófono lo necesitas porque si no... Vale. Bueno, casi puedo llevarlo a la categoría de la herencia. El problema, entre otros, que tenemos con HNA es que somos cautivos. Cuando llegó, a mí me tocó el momento de solicitar la jubilación, pues piensas y dices, joder, con la porquería que me dan, lo cojo todo, me lo meto en el banco y me lo administro yo. Coño, lo primero que te dicen es que vas a palmar como la mitad.
porque Hacienda, porque no sé qué, porque tal. Y dices, ¿cómo que Hacienda existe dinero ya cotizado durante los años en que fue ingresado? Entonces, bueno, yo no sé si eso sigue igual o no, porque eso era una alternativa. A mí se me planteó, dije, joder, pues me den la pasa y ya me buscaría yo la vida, porque echaba las cuentas y no me salía. Tiene tramos de fiscalidad diferente, pero efectivamente tiene una importante retención. Pues hace poco, bueno, un día de estos, en el Parlamento Europeo creo que se debatió que las jubilaciones no deberían cotizar porque ya cotizaron en el momento de cobrar, vamos, de ingresar, porque ese dinero no sale del aire, sale del rendimiento del trabajo. Pero bueno, parece ser que han hecho mutis con el foro y bueno, como que sí, pero no. Y se ha quedado en nada. Pero bueno, que es un caso que podría ser comparable a nosotros. Porque, bueno, ya digo, de lo malo, pues por lo menos coger la parte de la gana. ¿Y cuál ha sido tu decisión entonces? Pero, no, pues negociar y no sé si al final me la he hecho a 10 o 12 años. Porque es que si no, lo de siempre no te salía ni para pagar la comunidad de la vivienda. ¿Y tienes un plan para el año 11? No, ir a pedir o algo por el estilo. De momento sigo trabajando, pillo algo y bueno, pues allá vamos. Has descubierto la razón publicitaria de la mutua, que es gracias a la mutua podrás seguir trabajando cuando estés jubilado. Claro. Pero por eso yo un día, también cuando alguien dijo en el foro de diálogos, no sé si fue el propio Javier, que si ingresábamos en el RETA teníamos que seguir cotizando. Y yo, claro, me debí de explicar mal, porque yo dije, pero ¿para qué demonios voy a seguir yo cotizando? Entiendo que seguirán cotizando los que están en activo por edad. Los que estamos en activo por obligación, sería ya tremendo que encima con 79 años tuviera que ponerme a pagar dinero de los 4 trabajos que haces para poder mantenerte vivo. Este es un tema, ¿no, Javier? ¿Hay Si me novedades? permitís, vamos a ver. Vamos a ver. Yo es que no controlo en el webinar lo de la mano alzada, pero bueno, por eso interrumpo a veces, lo siento. Vamos a ver, dos cosas. La primera, respecto a por qué es mala idea sacar todo el dinero de golpe. Vamos a ver, lo he dicho varias veces en la exposición. Lo que tenemos con nuestra querida mutua es un plan de pensiones. Entonces, la legislación, cuando se hacen los planes de pensiones, dice lo que usted aporte se lo puede desgravar del IRPF. Si no se lo desgrava es su problema. Pero a cambio, como se lo ha desgravado, cuando lo recupera, entra como un ingreso más en el IRPF de ese año. Hay una parte bonificada, un 40% si es antes de determinado año, tal, pero en general el dinero entra como un ingreso normal. Entonces, claro, hay que tener cuidado, porque efectivamente, si uno mete en su declaración de la renta 50, 80, 100.000 euros de golpe, pues se le puede ir la mitad en impuestos. Entonces, eso, mientras no cambie, la verdad es que es un poco disparate que sea así, pero mientras no cambie la consideración, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, la otra cuestión es que ya hemos propuesto a varios colegios y aprovechando la muy buena disposición de Asturias, por ejemplo, con el informe que ella tiene respecto a los compromisarios, pues querríamos proponerle en este momento. Es muy importante que el Consejo Superior o los colegios o todos encarguen un informe serio sobre un dictamen sobre si es verdad o no, o hasta qué punto es legal o no, esta afirmación que está haciendo la mutua de que uno, por el hecho de ser alternativo, puede trabajar de forma indefinida a pleno rendimiento. Porque nos consta, nos lo han dicho varios socios, que estaban trabajando una vez jubilados y que les ha buscado la inspección de trabajo y que están con ciertos apuros y están teniendo que llevar papeles y están, en fin, no tienen clara su situación porque la inspección de trabajo les dice que o se dan de alta en el RETA o no hay nada que rascar. Entonces, hombre, nos parece un asunto, habida cuenta que por suerte o desgracia, unos por gusto y otros por obligación, muchos arquitectos y aparejadores están teniendo que trabajar hasta edades avanzadas. Hombre,
hay que tener en cuenta varias cosas. Una, que mucha gente no lo sabe. A partir de los 70 años, la mutua te cierra el grifo totalmente de seguro de vida y de seguro de incapacidad permanente. O sea que cuidado que a partir de los 70 años trabajas sin red. Y si quieres estar asegurado en esas cosas, tienes que buscarte un seguro con otra compañía, porque HNA no te asegura. Punto 1. Y punto 2, alguien debe decir si es cierto lo que HNA afirma rotundamente y si es así, que haya un folio, un papel, que puedan la gente que trabaje, los colegiados que trabajen, caso de que los busque la inspección de trabajo, y no, mire usted, tengo este dictamen de este despacho de abogados con esta sentencia, y yo puedo hacer lo que estoy haciendo. O no es verdad, y entonces tienen que darse de alta en el RETA o tienen que cumplir ciertas condiciones. Pero ahora mismo hay una indeterminación que es muy peligrosa para la gente que está trabajando. Sería importante saber cómo se hace bien, ¿no? Bien, pues trasladaría al Consejo esa preocupación que ya la había oído. De todas maneras, esto vuelve en mi opinión, vuelve a acabar en lo que os comentaba antes. Es que el Estado, si yo fuera Estado, lo diría, estas particularidades de alternativa y de que se puede seguir trabajando, es complicadísimo. Fuera, se acabó, ¿no? Si usted quiere poner esto en el fondo de pensiones, lo pone, pero esto no es una alternativa al RETA ni a la seguridad social ni nada. O sea, que es una excepcionalidad extrañísima que HNA me parece que está aprovechando para captar personas, ¿no? En el sistema público, en principio, si ya te has jubilado y tienes la oportunidad de un gran trabajo, puedes dar pausa a la jubilación. Haces el gran trabajo, resuelves la economía que esté asociada a ese trabajo y una vez terminado ese proceso, vuelves a la jubilación. Ese es el sistema, ¿no? Pero hoy por hoy no está claro cómo se hace, insisto, por el tiempo presente, por saber, bueno, pero a fecha de hoy, ¿cómo se hace? Si tengo que estar trabajando y ya estoy jubilado de HNA, ¿no? Bueno, ya sabes que además hay una legislación sobre una cierta compatibilidad de lo que puedes ganar si estás cobrando una pensión y no. Entonces, hacer una nueva excepción para HNA me parece complicado, ¿no? Hay un punto, este punto cero. O sea, vale, te has jubilado, has pedido que te devuelvan las aportaciones que has estado haciendo en 10 años y hablábamos del año 11. Eso sería, llamaríamos, el punto cero. Ese momento en el que una persona jubilada ya no tiene cero. Javier, Armand, en sus alegaciones, ¿cómo plantea? ¿Qué solución le da al cero? Vamos a ver. Antes se ha hablado, por parte del señor decano, que efectivamente hay varias propuestas, incluso al parecer va a haber varias enmiendas, y esto está siendo un poco el nudo gordiano, que lamentablemente no hemos conseguido compatibilizar todos los que estamos en distintas agrupaciones y asociaciones. Nuestra propuesta, que de alguna manera creemos que es la más prudente, que en buena medida recoge lo que ya plantea la PLP que hay en el Congreso respecto a cómo hacer el traspaso del que sí tiene dinero. O sea, el traspaso de los activos que sí tienen dinero, eso parece que ya casi está fuera de duda. O sea, parece claro, ese parece claro. Pero claro, ¿qué sucede? Y por eso quizá el empeño de dejar fuera a jubilados y tal, ¿qué sucede con gente, sobre todo gente que ha elegido renta temporal porque le salía tan poco en la vitalicia, que ha elegido renta temporal a 10, a 15 años y resulta que es que ya en su hucha casi no le queda dinero, porque se lo ha ido comiendo, o que no le queda nada? Y nosotros añadimos también a gente de otras mutuas, porque no tengamos la menor duda, la pasarela no va a ser para HNA y los arquitectos y los aparejadores, la pasarela va a ser para todos los mutualistas. Y hay mutualistas de otras mutuas que por diversas razones, que ahora no vamos a detallar, tienen muy poco dinero en su hucha, porque las condiciones de la mutua eran diferentes, etcétera. Bien, bueno, pues a esa gente que por la razón que sea tiene muy poco dinero en su hucha o ninguno, pues no podemos dejarlas debajo de un puente. Creemos que eso no es defendible, no es defendible. Cuando además en España cualquier persona
incluso si no ha trabajado nunca y ha estado una serie de años en el país, tiene derecho a una pensión no contributiva. Bueno, sería un verdadero disparate que alguien que ha estado trabajando 40 años o 30 y muchos años no tenga derecho a algo. Bien, esto enlaza con el hecho de que el coeficiente del 77% de marras que establece el gobierno lo establece por el hecho de que los que hemos estado en mutua no hemos gozado de una serie de derechos que sí han tenido los RETA, por ejemplo el paro, entre otros muchos. Bien, o una tarjeta sanitaria europea, que no tenemos derecho a ella, una serie de ventajas. Bien, bueno, pues se establece un coeficiente para eso. Y hay quien dice, oiga, y además métannos otro coeficiente por el hecho de que estuvimos hasta 2012 pagando una sanidad privada y el 100% de las medicinas y no sé qué. Bueno, pues nosotros decimos, oiga, no nos dé nada por todo eso. No nos dé nada por todo eso. Ese dinero, que fueron miles de millones, considérenlo una coeficiente de solidaridad y ese dinero va a la gente, que tampoco serán tantos, que no tienen nada o muy poco en su hucha. Y a esa gente hay que darles algo que, bueno, habrá que decidirlo, pero como mínimo el importe de una pensión no contributiva. Sin las condiciones de la pensión no contributiva. Simplemente, oiga, usted usa la pasarela, no aporta nada, bueno, pues hay una raya inferior, hay un mínimo que sería ese importe, que ahora mismo a 2025 son 570 euros más o menos. Bueno, pues este señor o esta señora recibirá un importe en nuestra propuesta de ese valor como mínimo y lo consideramos un pago de solidaridad en base a todo el dinero que ya tuvimos ellos y nosotros que poner por el tema de salud. ¿Vale? Necesitamos el micrófono aquí delante. Hay una petición de palabra. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Tengo varias preguntas. Bien. Primero, el coeficiente ese famoso del 0,77 es divisor, ¿verdad? Sí, sí. Claro, es que en ningún sitio se habla de que si es divisor o no, y claro, es importantísimo. Porque se habla del coeficiente 0,77 y todo el mundo, cuando los coeficientes se hablan, parece que son multiplicadores. Es un coeficiente que compensa Claro, todas esas cosas que se sí, pagan. yo lo entiendo, pero eso me lo han preguntado a mí. Digo, no, es divisor. Pues claro, ahora mismo había dicho el coeficiente 0,77, pero claro, es un coeficiente divisor. Es decir, que es un coeficiente beneficioso. No al contrario. Es divisor de las aportaciones que ha hecho un trabajador. Claro, es decir, que si tú tienes 0,77, pues te da 100, no sé qué, 123, pero no sé, claro, si multiplicas por 0,77 te da 770, 177. Pero claro, es muy importante saber que ese coeficiente es divisor. Es un concepto retorcido, digamos, que si fuese multiplicador... En todos los sitios se habla del coeficiente 0,77, pero claro, es importante... ¿Me permites explicárselo? ¿Me permites explicárselo? Si se multiplicase al fondo que nosotros tenemos, es decir, se comprendería mejor. Pero es claro, pero se no viene al coeficiente 0,77 a secas. Primera pregunta, es que Javier quiere decir algo. ¿Javier? Vamos, sí, decía, vamos a ver. Lo que explica la herramienta informática que ha hecho Luis Aicar es lo siguiente. Tomamos lo que a bases mínimas ha puesto de su bolsillo un autónomo en el RETA durante los años correspondientes, los años que se le exigen para tener su pensión. Esas cantidades, su herramienta las va actualizando mes a mes con el IPC. ¿Por qué? Porque lógicamente no es lo mismo cuando este señor puso en el año 2000 100 euros que si nosotros los pusiéramos ahora. O sea, estaríamos haciendo trampa. Se coge todo su dinero y se va aplicando el IPC correspondiente mes a mes. Cuidado. Bien, pues con todo eso salen aproximadamente 137.000 más o menos euros. Entonces, a eso se le aplica el 0,77, o sea, esa cantidad es la que se multiplica por 0,77 y por eso da 100.000 euros, 100 y poco mil euros. ¿Entiendes? No es a lo nuestro sería dividir, en realidad. Sí, sí, queda claro. Y vale. La siguiente. No, simplemente un comentario. Resulta que a la vista del artículo 50 de la Constitución española,
que lo voy a leer literal. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad. Entonces, me sorprende que algo que es alternativo al sistema general del renta, o sea que desde el principio no tenía esa actualización que dice la Constitución y hemos estado tranquilamente pues, siendo inconstitucionales desde el primer momento, porque o sea, eso ha sido inconstitucional desde el momento cero, puesto que no ha tenido revalorización y lo dice expresamente. Es un articulito muy pequeño, pero que está claro, periódicamente actualizadas. Y esto es periódicamente no actualizadas. Y esto, bueno, pues nadie le ha parecido, o sea, le ha parecido normal, puesto que ahí sigue. Simplemente es un comentario, no es una pregunta, sino una constatación de algo completamente sorprendente que el gobierno o nadie haya dado cuenta de que esto es inconstitucional, puesto que no está de acuerdo con el artículo 50 de la Constitución española. Simplemente. Hemos tenido que aprender como país que efectivamente cualquiera de nosotros, independientemente de su profesión, en principio se afronta la vida en base a su trabajo. Y es su renta, el trabajo, ¿no? Claro, la cultura vieja de otro país que ya no existe consideraba que había ciertas profesiones en las que su renta era patrimonial, venía de otras partes, ¿no? Ese mundo, gracias, entre otras razones, a la universidad, a la explosión de una profesión maravillosa, ¿no? de la incorporación de tantas personas al sector de la arquitectura, pero también tiene una consecuencia que es el reparto, efectivamente, del trabajo y de la situación, ¿no? Con lo cual, también se comentaba, sería interesante también que el Consejo solicitase al propio Estado, en la medida que comentaba Javier, ¿no? En las declaraciones siempre marcamos que somos arquitectos, por lo tanto, el Estado sabe cuál es la renta media, ¿no? El rendimiento neto de todos y cada uno de nosotros. ¿Nos podría ofrecer cuál es la media fecha de hoy? No, ¿cuál es la media fecha de hoy de las personas que se dedican profesionalmente como arquitectos a la arquitectura? Yo creo que ese dato sería muy interesante porque ratificaría que, a ver, somos una clase trabajadora, profesional, pero clase trabajadora, ¿no? Y razón de más, evidentemente, para como cualquier trabajador, puedes atender y disfrutar de los mismos derechos y prebendas, tal y como marca la Constitución. Pero claro, en nuestro país lo hemos tenido que ir aprendiendo. O sea, es así. O sea, la Constitución misma tiene un despliegue que tenemos que aprender y hemos tenido también que aprender a exigir el cumplimiento. Y en eso estamos. Es sorprendente eso, que a lo largo de todos estos años, desde el 75 para acá, nadie se haya dado cuenta de este detalle, que claro, que haya unas mutuas que pagan una pensión sin revalorización. Y bueno, o sea, hemos tragado y seguimos tragando. Yo estoy tragando ahora, o sea que bueno, soy de los del plan. Hay un matiz, Juanra, y es que ellos te responderán que cada año dan una participación en beneficio. Sí. Ya, una participación que a veces la dan, otras no la dan, y una participación ridícula, igual que el resto de la prestación. Sabemos que no solamente eso, porque la participación en beneficios depende del capital que tú tengas en la empresa. Por lo tanto, cada vez que pasa el tiempo, tu participación es menor y esa participación en beneficios es menor. ¿Es así, Javier? De todas formas, sí, yo quería comentar un par de cosas. Vamos a ver. El problema que tú decías, y que es muy cierto, de la percepción social que tienen concretamente los trabajos, las tareas de arquitectos y aparejadores, es en buena medida un problema nuestro. Ha faltado pedagogía por parte de los colegios y por parte del Consejo. Mucha pedagogía. En el sentido de que todavía pues hay series de televisión y películas y no sé qué, donde sale un arquitecto que siempre es alto, guapo, rico y fantástico. Y claro, la gente se queda con Rafael Moneo, con Norman Foster, con no sé qué, y bueno, mucha gente dice, arquitecto, tal. Bueno, es un hecho, no se trata de dar pena, tampoco, ¿no? Nuestro trabajo es un trabajo muy digno del que somos entusiastas, enamorados y que defendemos a muerte. Perfecto. Pero, hombre, hay que tener en cuenta que en 65.000, ya casi 66.000 arquitectos en España, pues quizá la mitad
no llegan al salario mínimo interprofesional. Es un hecho que hay arquitectos... Eso está muy callado. Ah, bueno, es que le he dado la tablet. No es que le he dado la tablet. ¿Perdón? ¿Alguien tiene el micrófono? Bueno, decía que debería quitarse el prurito o el prejuicio, el consejo de pensar que, hombre, que vamos a quedar mal o nos van a hacer de menos si decidimos que somos unos currantes, que hay gente rica, coño, claro, como entre los pintores, como entre todas las profesiones. Hay médicos millonarios y hay médicos que son, pues, trabajadores. Hay abogados millonarios y abogados que son trabajadores. Nosotros, en la gran mayoría de los casos, somos trabajadores. Y además, como por desgracia, y esto tendría que darnos un poco de vergüenza, pero por desgracia, nos hemos ocupado siempre de las finanzas de nuestros clientes y muy poco o nunca de la nuestra. Es muy frecuente el caso del arquitecto y del aparejador que ha llevado bastante mal sus propias finanzas. Y por eso, al llegar a estas edades, pues muchos lo pasan bastante mal. Pero es que otra de las cosas que se dijo al principio es que había que ser vulnerable. No, señor. Un autónomo es millonario, ha pagado su pensión y tiene derecho a ella. Un señor en régimen general es multimillonario, ha pagado su pensión y tiene derecho a ella porque la ha pagado. Entonces, en nuestro caso, tendría que desvincularse también los que, oye, han tenido la suerte de ser privilegiados o ser gente ordenada o lo que sea y tienen dinero. Muy bien. Y además tienen derecho a su pensión. Porque la Constitución no dice que la pensión dependa de que tengas más o menos dinero. La pensión es algo que tú cotizas y tienes derecho a ello. En cuanto a lo que dice el compañero de que ¿por qué en tantos años no ha sucedido? Sí ha sucedido, sí ha sucedido. La ley, lo que pasa es que ponía siempre una excepción, un asimismo, un análogamente. Siempre había una especie de truqui al final que permitía la mutua. ¿Por qué permitía la mutua? Porque, vamos a ser claros, durante mucho tiempo los colegios y las mutuas iban de la mano. Y entonces el propio colegio fomentaba la mutua. Tú te colegiabas, yo me colegié en el 83, tú te colegiabas y te decían, bueno, baje usted y firme ahí que tiene que apuntarse en la mutua. Pero es que a partir del 97 seguía siendo igual. En muchos colegios había una oficina de la mutua, tú ibas a la mutua, tanto a la mutua de seguro de responsabilidad como a la mutua de previsión, tú ibas allí, firmabas allí, se consideraba natural. No ha habido tampoco pedagogía en ese sentido. Ahora, afortunadamente, pero desde hace muy poco tiempo, seamos claros, muy poco tiempo, el Consejo se está desvinculando de HNA. Menos mal, ya era hora. Porque vamos a ser claros, ¿qué puñeta en mutualidad? Si entendiendo la mutualidad como esa imagen así tan happy flower de la hermandad y no sé qué, hombre, una sociedad o una cosa que se dedica al bienestar de todos no se dedica a darles pensiones que no se revalorizan o oculta que tiene la posibilidad de quedarse en una pensión ridícula. La HNA hace ya muchos años que funciona con una estrategia puramente capitalista de empresa privada para que a HNA le vaya muy bien. Y cuidado, le va muy bien a HNA. Es de las más solventes del mercado. ¿Pero a costa de qué? Pues a costa de otras cosas. En lo que se está comentando flota constantemente un principio a cumplir que es el de equidad, ¿no? Respecto de otros ciudadanos y ciudadanas, pero a lo mejor también respecto de arquitectos y arquitectas, ¿no? En este sentido, Javier, ¿existe equidad en el tiempo presente y en el comportamiento de las aseguradoras respecto de hombres y mujeres, arquitectos y arquitectas? Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos datos de algunas socias que dicen que hay una brecha de género. De hecho, llegamos a ponerlo en algunos documentos inicialmente. HNA se revolvió como gato panza arriba, dijo que eso era falso y que desde el año 2013 la ley prohíbe que haya ningún tipo de diferencia en función del sexo. Implícitamente reconoció que antes de 2013 sí la había.
O sea, que antes de 2013 sí hacían diferencia por sexo. Ahora no, pero no porque se lo ha prohibido la ley. Cuidado. Bien. Es lógico también. Las empresas de seguro funcionan con tablas de supervivencia, con tablas de mortalidad, y las mujeres tienen más esperanza de vida. Solo por eso, pues tiene que haber una diferencia. Te tengo que pagar más años, te doy menos dinero. Bien. Ellos dicen que no, porque desde 2013 se lo prohíbe la ley. Pero vamos a ver. Si un hombre y una mujer se jubilaron en 2012 y tenían la misma cantidad de SPP, el mismo dinero, y a la mujer le dieron menos pensión, porque entonces se podía, y esos señores no se han muerto, hoy la mujer está cobrando menos pensión que el hombre, salvo que demuestren lo contrario, salvo que demuestren que de 2013 acá le hicieron un complemento y le subieron la pensión, que no lo creemos. Por lo tanto, si eso es así y no lo han negado, hoy hay diferencia de sexo y diferencia de pago entre hombres y mujeres que se hayan jubilado antes de 2013. Entendido así, sí hay diferencia de brecha de género. Es algo común a todas las mutuas. Es un error de sistema. De la normal. Bien. ¿Tenéis algún comentario más a aclarar? ¿Sí? Tenemos preguntas por la parte de la red. Yo no estoy viendo. En este momento. Disculpad. Tenemos un comentario que nos ha dejado Miguel Martín. Bien. Os lo he pasado, no sé si lo podéis ver, si no os lo leo yo, no hay problema. Por favor, Tania, no lo vemos. Sí, os leo sin problema. Buenas tardes. En relación a la permanencia o no del carácter alternativo de la mutualidad, convendría diferenciar su finalización en 2027 para nuevas incorporaciones según el texto actual de la proposición de ley. Su permanencia para aquellos que no podrían acceder a la pasarela según el texto actual de la proposición de ley. Su permanencia para aquellos que pudiendo acceder a la pasarela decidan no hacerlo. AMMARC propugna el carácter opcional de la pasarela. Este es el comentario de Miguel Martín. Es una aclaración, parece, ¿no? O sea, insiste un poco en... No, es exactamente así, es exactamente así. O sea, nosotros respetamos que quien no quiera hacer uso de la pasarela no lo haga, nos parece perfecto. Incluso si el gobierno permite que siga existiendo la alternatividad, pues haya películas. Es un hecho, cuidado, perdón, es un hecho que manifiesta la propia mutua que actualmente de cada 10 personas que se colegian, 9 van al RETA. Y la verdad es que no entendemos el uno que va a la mutua, pero bueno, cada uno es cada uno. Bueno, y no solamente en el sector arquitectos, aparejadores, sino también en otros sectores profesionales pasa idénticamente lo mismo. Tenemos entendido, ¿no? Bien, bueno, yo creo que en este punto lo que queda claro un poco, ¿no? La posición de la asociación. Decía, nos congratulamos del posicionamiento como mínimo como elemento difusor y de compartir información en este momento en los colegios, y la valentía ya del Consejo Superior, que se ha adelantado a otros consejos, marcando ya una posición y una estrategia en lo que, bueno, es esta cuestión de las pensiones, que como bien ha dicho el decano y el casariego, es un tema importante para el Consejo, tanto como para con la vivienda ser los dos temas que en este momento están en los pucheros y en los hornos del Consejo Superior, ¿no? Ahora que digo de pucheros, claro, con lo que decía Javier es verdad. Hay nietos que son muy famosos, también hay cocineros que son muy famosos, incluso futbolistas que son muy famosos, pero los demás no, y hacen el trabajo también. Y nos dan de comer cuando vamos a los restaurantes, etcétera. Hay una palabra bonita que cada vez se oye más en el mundo universitario, en la formación, que es los arquitectos de cabecera, que es lo que casi somos, pienso, la mayoría, ¿no? En esa labor, los abogados hablan, por ejemplo, en sus reclamaciones, que ha sido un pequeño tema a pulir en la manifestación, ¿no? Del día 22, quieren también reclamar esta cuestión del turno de oficio, ¿no? Y tienen toda la razón, porque parece ser que es un tema obligatorio, que tienen que hacer gratuitamente. Bueno, hay ahí todo un tema. Pero yo pensaba, ostras, y los concursos que hemos hecho gratuitamente porque los perdemos, o tantas veces que has asesorado a clientes, ¿no? En soluciones, pues por amor al arte, por ayudar, porque no sé qué, sabiendo que, bueno, a lo mejor de aquello sale un encargo o no, pero tú lo haces, o sea, estás ahí en un turno de oficio, en una labor de cabecera
total y absolutamente permanente, ¿no? Esta era una discusión precisamente a la hora de aceptar, ¿no?, la proposición de Marea Negra, Javier, de ir todos a la manifestación, y por nuestra parte dijimos, hombre, no, por nuestra parte no lo vamos a complicar, nos vamos a centrar en la reclamación de la pasarela, que es lo que ahora corresponde y hay que entender bien, ¿no? Y por ese motivo pensamos que para no enredar las cosas, el día de la manifestación iremos con todos, estaremos ahí, bueno, haciendo nuestra reclamación, pero terminaremos un poquito antes, para no enredarnos en otras reclamaciones que tampoco tenemos mucho que decir, porque no somos de otros oficios, somos pues, de nuestro y de nuestra situación, ¿no? Esta es un poco la situación. Yo creo, Javier, Miguel, Javier, yo creo que en este punto lo que quedaría también es animar, ¿no?, a que apoyéis la asociación, apoyéis al colegio, que ya veis que está activo, ¿no?, apoyéis la manifestación y que si tenéis cualquier duda, pues a través de, en este caso, el delegado, tenéis aquí la dirección email y la manera de contactar con él, pues podáis resolver cómo se hace. Javier, me gustaría hacer una última intervención, si te parece. Bueno, aparte, por supuesto, de volver a agradecer la valentía y el interés del Colegio de Asturias en toda esta cuestión, pues enlazando con lo que acabas de decir de que el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos ha hecho un esfuerzo importante en los últimos tiempos, sobre todo, sobre este asunto, hay un problema que hemos detectado que tenemos y es con los aparejadores y arquitectos técnicos. Deciros que si somos ya más de 800 socios, apenas 100 y pico son aparejadores y arquitectos técnicos, cuando en teoría son tantos mutualistas, aparejadores y arquitectos técnicos como arquitectos en HNA. Y además sabemos con datos ciertos que ellos están más fastidiados que nosotros, porque la absorción de Premar por HNA fue dura. Entonces, nos consta que el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos Técnicos, de aparejadores y arquitectos técnicos, no están todavía mentalizados, no están todavía activos en este asunto. Y querría aprovechar para pedir, para sugerir que, por favor, el Consejo Superior intente lanzar una mano, intente un acercamiento, una aproximación al Consejo Superior de Aparejadores y Arquitectos Técnicos para hacerles ver que esto es un problema de todos, que esto es un problema que afecta a todos y sobre todo a sus colegiados también, porque ellos todavía están en otra pantalla, ellos están en la pantalla de que tienen que ir de la mano de HNA y lo que HNA decida y lo que HNA es una empresa privada con una estrategia capitalista de empresa privada. Es algo que afortunadamente ya ha entendido el Consejo de los Arquitectos, pero no el de los aparejadores. Entonces, en la medida que podáis, por favor, probablemente a vosotros vais a tener más capacidad de persuasión y si fuera posible que cambiaran, si no tanto como ha hecho el Consejo de los Arquitectos, algo más y movilizaran y dinamizaran a sus colegiados, yo creo que les interesa estar en esto. Muchas gracias. Yo tengo que contestar a esto. Sí, voy a cerrar el dato porque es el anfitrión, pero te sugiero, aprovecho el comentario de Javier, que también hay un organismo que se llama la Unión Profesional, que quizá, porque ya sabéis que la relación entre profesionales a veces en horizontal no es fácil, no es sencilla, pero habiendo organismos como la Unión Profesional, sí que se puede reclamar ahí para que a su vez luego descienda a otras profesiones en una reclamación similar. Te queda la palabra como anfitrión. Bueno, podría hablar mucho respecto a lo que acabas de decir, Javier, y voy a ser breve porque además el acto tiene que acabarse, ¿no? Pero en el Consejo Superior no estamos nada contentos con los aparejadores. Han estado toda la vida queriendo acercarse a nosotros, trabajando lo menos posible y aprovechándose de la inercia y están haciendo lo mismo ahora. Aunque es posible que lo que acaba de decir Javier también sea uno de los factores, y es que hay más aparejadores dentro del RETA o de la Seguridad Social, del régimen general, que nosotros. Pues puede ser. De hecho, están trabajando en los ayuntamientos haciendo urbanismo, cosa que a nosotros nos pone de miedo. Porque estamos dedicando una gran cantidad de recursos a luchar contra ellos en reservas de actividad. De manera que ir a pedirles ahora que por favor
animarles a que luchen y que no lo vamos a hacer. Yo creo que la labor, como con un email que he enviado, es un poco con los aparejadores que hemos colaborado, es decir, de intentar concienciarlos. Y sí es verdad que yo con los que he hablado me dicen que hay la proporción de aparejadores o arquitectos técnicos que están en el régimen de la seguridad social, tanto en general como en el beta, es superior a la proporción que nosotros tenemos. Digo, de nuestras edades. Es un tema bonito este que estás planteando. Yo os comento mi pista, porque yo soy arquitecto porque mi tío de Bilbao era aparejador. Y me explicó la diferencia entre ser aparejador, que le encanta, y siempre lo explica, y ser arquitecto. Entonces mi pista siempre es a esta otra parte de la profesión o de las profesiones que están en el mundo de la arquitectura o de la construcción, más exactamente. Mi pregunta es, ¿tú qué eres? ¿Aparejador o arquitecto técnico? Y la respuesta a esa pregunta ya me da la pista un poquito de por dónde van las aspiraciones, la manera de entender, etc. Esto ha ido cambiando, como todo el mundo ha ido cambiando, y los aparejadores ahora son aparejadores que se llaman ingenieros de la construcción o lo que sea, están constantemente entrando en nuestro campo y crean unos problemas importantes. Pero cuando se llaman aparejadores, sí, sí, ahí tienes la pista. Entonces, es un hermano que ha sido aparejador, que ha muerto, ¿no? Pero sí, con quien trabajaba maravillosamente. Ellos entendían que su trabajo no era proyectar. La LOE les permitió entrar en una parte del proyecto y a partir de ahí ya los cursos de un año para pasar al otro lado, en fin, que es complicadísimo. De manera que el diálogo con ellos, te puedo decir, Javier, que no es nada bueno. Esto es divertido del mundo universitario, la escuela. Las escuelas de arquitectura son escuelas técnicas superiores de arquitectura. Sí, sí. Y en este momento las de aparejadores ya no son de aparejadores, son escuelas ya no técnicas, sino que son escuelas politécnicas. Y algunos superiores. Superiores, no son superiores. Escuelas politécnicas, bueno, esto es así. Es el mundo enredado. Esto que nos revuelven, no sabemos quién, ¿no? De todas formas, ese es otro debate, porque probablemente la reserva de actividad que tenemos los arquitectos, que nos dio la LOE, probablemente tarde o temprano probablemente caiga. Yo pienso que eso va a suceder y por lo tanto vamos a tener que competir con ellos y con ingenieros y con lo que sea. Nosotros hay que ser optimistas, nosotros tenemos un conocimiento y desarrollamos de una forma nuestra actividad que creo que competimos y partimos con ventaja respecto a aparejadores y a ingenieros. Pero dicho esto, es un debate. Pero recordemos dónde estamos, pongamos foco, ¿no? ANMAR es una asociación de mutualistas de la hermandad y por lo tanto agrupa a las personas que están en esa condición y defienden que esas personas tengan acceso como ciudadanos españoles a lo que la Constitución considera de manera universal y de manera optativa. Y en esto hay una incompetencia. Es una cuestión de derechos y de ciudadanía y de autónomos, de cierto punto. Ahí necesariamente la posición es un poquito diferente. En ANMAR sí que defendemos que las personas que son aparejadas en tanto que contribuyentes, pues evidentemente puedan hacer esta reclamación de su pensión, ¿no? En la medida que hayan cumplido. Eso es así. Y así tiene que ser. Bueno, no sé si me corresponde. Muchas gracias. La jornada, daros las gracias a todos por haber venido, por vuestra atención, también a los que están conectados telemáticamente y sobre todo dar las gracias a Félix por haber hecho el viaje. Y también... Disculpa, perdona Miguel, es que tenemos un comentario. Tenemos aquí en el chat, bueno, un comentario de Rafael Fernández, ¿vale? Que dice, refiriéndose al tema de los aparejadores, entiendo, un dirigente de Pontevedra me comentó que esto de la pasarela afectaba a 4 porque casi todos estaban en el RETA, olvidándose de los jubilados. Y Javier Hernández Cabezudo nos pregunta, ¿podéis tratar el caso de los arquitectos funcionarios? Gracias. Los arquitectos funcionarios... No, yo que conozco a Javier, yo creo que su pregunta va en el sentido de los que tienen cotizado parte de su tiempo, del tiempo que han dedicado a trabajar en la administración y parte de forma libre. Entonces, la idea de ANMAR es que se sumen los dos periodos. Ese es el objetivo que nosotros perseguimos. ¿Es así, no, Javier? Sí, la idea, cuando insistimos en lo de universal, es precisamente
se refiere, entre otros casos, también a estos. Es decir, no tiene sentido que una persona que sabemos que con 15 años uno ya tiene derecho a una pensión pública, pero del 50% de lo que le dé matemáticamente. Claro, es que ese señor a lo mejor lleva 40 años trabajando o 40 y tantos años trabajando. Es una barbaridad. Entonces, solo con que se le permita contar esos años como también cotizado, como también trabajado, su pensión pasa de ese 50, 50 y tanto, 57, 60% al 100. Pero además planteamos, ¿y por qué no puede aportar el dinero que tiene en su hucha, que ha estado cotizando a la mutua, aportarlo al RETA como dinero que realmente ha pagado para pensión? Con lo cual tendría más dinero destinado a pensión y más años, el 100%, porque cubriría los años. Eso no solo a los profesores, a cualquier persona, una persona que haya estado trabajando para una empresa constructora, cualquier persona que haya estado en RETA. Pues el tema cualquier persona. Incluso personas que hayan simultaneado RETA y régimen general o que hayan estado en régimen general. Pongo un caso concreto. Yo tengo 7 años cotizados en régimen general, un tiempo que estuve en una sociedad. Actualmente esos 7 años son como el que tiene un tío en Granada. Ni tiene tío ni tiene nada. Bueno, si hubiera pasarela, pues yo intentaría que esos 7 años se me contemplaran, porque los he pagado. O sea, sí. Los funcionarios hacen esta consulta insistentemente porque de la misma manera que sabemos que no naces arquitecto, tienes que hacer una carrera, ¿no? Y tampoco naces funcionario, tienes que hacer una oposición. Lo normal cuando eres arquitecto, hasta que llega la oposición hay un tiempo en el que también sobrevives, trabajas, cotizas, etc. Y es una pregunta bastante frecuente. O sea, esos años antes de hacer la oposición y de entrar como funcionario, ¿me podrán contar? ¿Y por qué se pregunta? Pues porque efectivamente si cuentan, es posible, entre otros motivos, adelantar la jubilación, porque está aumentando el tiempo que has estado efectivamente cotizando. Sí. Y evidentemente hablar de esa posición y que se reconozca ese tiempo y esa cotización. ¿Y qué pasa con el dinero que he puesto? Porque hay gente que le pasa eso. Estuvo durante un tiempo en HNA, después dejó de estar, pero quiere un dinero ahí que de momento está cautivo y hay muchas preguntas sobre qué. A esas personas se les recomienda que pidan el informe de vida laboral. Hay dos opciones para esa gente. Una opción es, oye, yo tengo un dinero en HNA y quiero seguir teniéndolo ahí, tendré un plan de pensiones, ¿vale? Y hay un plan B, es decir, oye, si me lo permite la pasarela, cogeré ese dinero y lo meteré en mi pasarela. Por ejemplo, yo tengo cotizado a base mínima una cifra X, pero tengo que he pagado para pensión en mi mutua 30.000 euros, 40.000 euros más, 50.000 euros más. Pues ese dinero pretendo pasarlo también al sistema público y mejorar mi pensión. Luego mejoro mi pensión por años y mejoro mi pensión por importe. Sí, sí. Oye, el que no quiera, pues estupendo, que haga lo que quiera. Y además es de justicia. Miguel. Bueno, pues ahora sí terminamos, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias.